como la gaita, 5 para las 12. Son las 11:55 aquí en el sur de la Florida. Y ahora vamos a conversar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz es el presidente de Inter-American Trend, o sea, la tendencia interamericana. Es un analista y hemos conversado con él. Primero que todo, elecciones norteamericanas. Yo creo que ya o va a seguir mayor discusión. Yo creo que ya es un hecho, ¿no? ¿O no? ¿Qué me dice? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Leopoldo. Sí, ya yo creo que seguir insistiendo en el fraude es difícil demostrarlo y yo creo que ya es el momento de tomar la decisión de reconocer y hacer la transición ya en lo que resta, y lo que conviene, lo que manda la Constitución y lo que corresponde en este momento. Yo pienso que ya ha tenido un tiempo prudente para demostrar, no tiene los elementos concretos, no es fácil demostrar un fraude en cualquier país y por lo tanto se asumen las consecuencias y para adelante, porque aquí no se acaba la historia. Ahora, evidentemente, la presidencia de Donald Trump tuvo unas características, te guste o no te guste, pero tuvo unas características muy personales, muy propias. ¿Qué se prevé que pueda venir con el presidente Biden? El establecimiento demócrata, que hoy en día es muy variopinto, una tendencia. ¿Qué prevé Antonio pueda venir con el presidente Biden? Va a depender mucho, Leopoldo, de la elección del 5 de enero en Georgia. Si ellos no logran conseguir esos 2 senadores, va a tener un gobierno, una administración muy complicada, porque si el Senado queda en manos de los republicanos, va a tener que negociar. Y además él sabe negociar por los 48 años de experiencia que tiene de político. Entonces, él va a tener que moverse con una agenda más hacia el centro y ahí va a tener conflictos con el ala izquierdista, que es muy fuerte, que está encabezada por básicamente Bernie Sanders. Bernie Sanders y las famosas 4 mujeres esas. Las cuatro mujeres. Entonces, allí va a venir un tema muy duro dentro del partido que él va a tener que saber cómo manejar, porque si no, ese partido va a tener tendencias muy fuertes y nosotros sabemos de tendencias cuando hablamos de tendencia entre los partidos por Venezuela. Las tendencias generalmente logran dividir los partidos, por mucho que el liderazgo de Joe Biden pueda fungir, porque además debemos recordar que Kamala Harris es también de esa tendencia. Entonces va a haber una presidencia con muchas dificultades, va a usar mucho la orden ejecutiva, pero sabemos que la orden ejecutiva tiene un límite, no puede ser para todos. Si él quiere montar la agenda progresista que acordaron con cambios climáticos, impuestos, ¿cómo se llama? Salud, educación gratuita, entonces yo creo que va a tener muchas dificultades y ahí va a haber una insatisfacción, una frustración de los seguidores de ese sector que hoy apoyan. Bueno, y sin ir más lejos, de entrada, él está a favor de usar la mascarilla por lo de la pandemia y varios gobernadores republicanos no están de acuerdo con eso. Sin ir más lejos, el de la Florida. Y ahí va a venir choque. Es que es importante porque aquí los gobernadores tienen la decisión, así como las elecciones también dependen de los gobernadores, la parte de salud también depende del gobernador. Entonces, ahí va a haber también diferencias. Y entonces, cuando vemos estados que no la van a usar y que van a tener una economía mucho más próspera, porque va a haber la movilización, porque recordemos que aquí es la parte sanitaria contra la economía. Entonces, una vez que tú no te cierres, no te aísles, esa economía de ese estado va a estar mucho mejor y va a surgir también contradicciones ahí con los gobernadores. Y también tienes la idea de aumentar el gasto corriente y para eso vas a necesitar aumentar los impuestos. Y al aumentar los impuestos vas a tener problemas también. Y ahí ese tiene que pasar por el Senado. Y entonces ahí va a tener dificultades. Si pierden aunque pierdan un voto, que ganen los republicanos, uno ya tienen mayoría en Georgia. En otras palabras, vienen tiempos turbulentos. No es que pasó las elecciones y esto se quedó tranquilo, esto no se va a quedar tranquilito. Y dentro de 2 años tenemos las elecciones muy importantes. También van a venir senadores, representantes, etcétera, y va a haber movimiento político, ¿correcto?
Y el desgaste del gobierno, como todo gobierno, puede inclinar la balanza hacia los republicanos, porque lamentablemente cuando uno está en gobiernos hay un desgaste natural. Y en los republicanos, Trump no se va a ir para la casa. No, porque Trump va a sentir que esto que le ocurrió a él va a ir por el desquite como es él, y va a tratar de mantenerse en el tope, porque él, como a él no lo dejaron gobernar en 4 años, él se va a volver una piedra de tranca para la administración Biden estos 4 años. Exactamente, y va a estar en la arena política. Sí, se habla de que va a crear un canal. 2 canales de televisión. Entonces va a tener presencia, y además Trump logró cambiar el rostro del Partido Republicano, lo convirtió más popular. Se está comprobado ya que los votos de los adultos, de los negros, votó 6% más, pues el 18% de esa población, y el de la mujer el doble, logró el 8%, tuvo 4 en el 2016 y ahora alcanzó el 8%. Y en los hispanos también logró crecer. Entonces es un partido que está haciéndose más popular, mientras que el Partido Demócrata se vuelve más elitesco. Son las universidades, Hollywood, es un partido mucho más clasista. Entonces, con el ala, por supuesto, izquierdista. Entonces vamos a tener, en el Partido Demócrata le vienen días muy difíciles. Y la participación altísima que hubo electoral, tanto con la candidatura de Biden como también con la candidatura de Trump, te coloca a la población que vive en este país que la actividad política le es importante. Correcto. Como no habíamos visto anteriormente. Correcto. Se convierte en una acción porque es el bienestar del americano. Entonces el americano en ese momento va a sentir que las medidas que tome Biden y que le afecte su bienestar va a empezar a generar una reacción en contra de la administración de Biden. Yo tengo que hacer una breve pausa, pero quisiera que nos dibujara cómo va a ser Biden en materia energética, que es una de las especialidades tuyas, y cómo va a ser la administración desde el punto de vista de la política exterior y en ese sentido lo que tú vislumbras para Venezuela de parte del Washington de Biden. Bueno, ya hemos hablado un poco del presidente Trump y nos queda qué viene con la administración demócrata, qué vislumbra Antonio de la Cruz, sobre todo en materia energética. Una orden ejecutiva al pacto del Club de París, del climático de París. ¿Okay? Y en ese sentido, ellos van a reducir las emisiones CO2, que son producto del uso del combustible, del petróleo, como mecanismo de mover la economía y de hacer todas las actividades económicas mayormente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy Estados Unidos es el primer país productor de petróleo en el mundo. Logró salir gracias a la producción no convencional que se llama fracking, o que logró salir. Perdóname una cosa, las compañías tradicionales, Exxon, etcétera, ¿participan en eso? No, creo que ellos entraron muy recientemente porque eran compañías muy pequeñas que usaron mucho capital, pero las compañías tradicionales, al ver que ese es el futuro, ahí ha crecido Estados Unidos en los últimos 4 años alrededor de 4 millones de barriles día. Y por eso es la gran fuerza que tiene. Porque, ¿qué pasa con la administración Trump? Él dio las licencias para que ese crudo que está abajo dijeran, reventemos la roca y saquemos ese crudo y ese gas para volvernos independientes. Que ahí los ambientalistas no estaban de acuerdo con eso. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que con la llegada de Biden, él va a restringir esas licencias donde él dice que son tierras federales. O sea, que viene una contracción de la explotación del fracking. Por lo tanto, va a perder importancia dentro del mercado y va a reducir esa capacidad. Y entonces vamos a empezar a depender, como antes Estados Unidos, no todavía, puede ser a la vuelta de 2-3 años, una caída de la producción, al no seguir explotando los yacimientos esquitos, entonces del Medio Oriente, de Rusia. Y Venezuela pasa a ser importante. Y Venezuela empieza a jugar un rol importante. Ajá, y ya nos estamos acercando. ¿Y entonces qué va a ocurrir, mi querido
analista. Entonces, ¿qué pasa? Que como Maduro creó una ley antibloqueo y va a repartir la gallinita, la va a vender, ahí Chevron, que se quedó jugando, como vos y yo sabemos, en Maracaibo, Casaguiri, Exacto. se quedó en Venezuela, ¿verdad? Diciendo, deme la licencia hasta el 5 de diciembre. Entonces, claro, ahora el BAC está en Venezuela, las licencias seguro se la van a dejar y él va a comprar la parte que le corresponde porque él tiene apenas el 40% de las acciones en Petroboscán y ¿cómo se llama? En la faja. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ellos van a comprar la mayor participación y ellos van a producir en Venezuela. Y van a llegar, por supuesto, compañías también chinas, compañías también rusas, turcas, a explotar el crudo en Venezuela. Porque ahora ellos sienten que pueden tener la mayoría y que ya no dependen de PDVSA. Por lo tanto, no tienen que entregar la producción a PDVSA y ellos podrán usarla. Entonces vemos que con este juego de los demócratas, Venezuela vuelve, no va a subir porque está muy dañada la industria, va a tomar tiempo, pero es una producción que vamos a empezar a ver que podrá ir creciendo paulatinamente unos 100, 170 mil, 200 mil barriles anuales y ahorita está en 500, 700 en el 21, 900 en el 22, 1.100.000, 1.200.000 en el 23 y así sucesivamente y volveremos a tener una producción de 1 millón, 1,5 millones a la vuelta de unos 4 años. Exactamente. En otras palabras, tenemos que poner al giorno las refinerías que han estado descuidadas. Entonces... Es correcto. Y eso la van a entregar también al sector privado. Entonces exactamente. Entonces, va a ser más importante Venezuela, más clave que lo que fue en la época de Donald Trump. Porque Donald Trump logra la independencia energética y con la administración demócrata van a volver a depender de crudos en el extranjero, Medio Oriente, Venezuela, etc. Exacto, porque si no los ambientalistas aquí que forman parte y que han sido participantes de la campaña electoral van a exigir el respeto al medio ambiente. ¿Correcto? Es correcto. Y el Tratado de París que los obliga a ir reduciendo las emisiones de CO2 para el 25. Entonces, que por eso fue que Trump se retiró del Acuerdo de París. Sí. Entonces, yo creo que van a venir momentos complicados para la administración en Washington y muy interesante para la gente de Caracas. ¿Por qué? Porque también entonces las empresas petroleras van a empezar a quejarse. Pensilvania, ¿verdad?, que tiene explotación de esquisto, Oklahoma, Texas, North Dakota, van a empezar a sentir el desempleo porque van a empezar a... Y esos son estados rojos. Ajá, entonces ahí vuelve a tener Biden una situación difícil interna dentro del Partido Demócrata porque va a tener que enfrentarse a los ambientalistas y a los que dicen estamos perdiendo posiciones porque en la próxima elección no nos van a votar. Exactamente, yo creo que viene tiempos complicados. Dentro de esos tiempos complicados, por no hablar de cómo va a quedar la situación dentro del Congreso, que no va a quedar fácil, dentro de esa situación vamos a relativamente a salir de la pandemia con tantas vacunas, pero eso va a tomar tiempo. El electorado está pidiendo prácticamente una solución de la noche a la mañana, cosa que todos sabemos que hacerlo industrialmente, la producción, hacerla llegar a todos los sectores de la población, va a tomar por lo menos la mitad del año que viene. ¿Es correcto? Totalmente. Si la de Pfizer sale, bueno, por supuesto, va a ser la que más se va a comercializar, pero eso toma un tiempo, mientras la primera población que se va a cubrir seguro va a ser la estadounidense, las van a vender y las otras van a salir, como tú dices, y eso va a tomar un tiempo poder desplegarla a lo largo de todos los países que tienen hoy la necesidad de poder obtener la vacuna. ¿Y cómo vas a hacer con la economía? O sea, ¿por qué le pregunto esto? Porque el tema de la economía es un tema vital. ¿Qué vas a hacer con la economía?
La economía viene herida porque usamos el aislamiento como la política para evitar, ¿verdad?, el contagio del COVID. Entonces, la economía viene con una contracción. Si la administración Biden sigue en esa línea y puede tomarnos unos 2, 3, 4 meses más, suponiendo que la de Pfizer logra estar en el mercado en el primer trimestre del próximo año, entonces podemos ver que la economía va a seguir contraída. No vemos todavía una expansión dentro de la economía. Entonces podríamos estar viendo una economía que empieza a crecer en el segundo semestre. Y ahí entonces los países emergentes, y eso está Venezuela, van a tener mucha dificultad porque van a necesitar recursos, van a tener que venir al Banco Mundial, al Fondo Monetario y pedir créditos para poder volver a arrancar su economía, porque las economías de ellos de esos países emergentes, está quedando muy débil para poder iniciar. ¿Tú ves que la administración entrante, Biden, suspenda las sanciones en Venezuela? Cuesta, ellos lo que van a tratar es de cambiarla, porque lo uno ha escuchado aquí es que dicen que no han dado los resultados que se esperara. Por supuesto, se hicieron para asfixiar al gobierno y sentarlo a negociar y no se logró. Entonces lo que dicen, y lo están pegando con que ha sido un factor importante para la crisis humanitaria dentro de Venezuela. Entonces lo que yo estoy viendo que las individuales que fueron también originadas en la administración Obama-Biden, ¿verdad?, cuando ellos fueron en su propia administración, van a lo mejor permanecer. Las económicas, que son la de PDVSA, la del Banco Central, la de, ¿cómo se llama?, la que maneja el oro, la compañía que maneja el oro en Venezuela, esas van a tratar de cambiarla por ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienes la licencia para poder exportar crudo, pero a cambio de eso tienes que traer comida. Eso se hizo ya en Irak, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió. Entonces, yo creo que va a ser una fórmula de tratar de aliviar la ayuda humanitaria frente a las sanciones económicas. Las individuales va a costar un poquito más, pero siempre yo creo que se va a establecer un gran lobby aquí por parte de muchas de las firmas para tratar de empezar a justificar que las sanciones que impuso el presidente Trump son sanciones que no tienen razón y van a tratar. Aquí viene también un lobismo en esta ciudad para buscar desmontar esas sanciones individuales. Yo pienso lo mismo y que ahora va a ser muy importante el secretario de Estado, el secretario para Asuntos Interamericanos, todo el aparataje que requiere el Departamento de Estado, más allá de los profesionales que por supuesto continúan y seguirán, etcétera. Pero estoy hablando de las cabezas políticas, ¿no? ¿Quién suena para secretario de Estado? Secretario de Estado tenemos a Susan Rice, ¿verdad?, que está sonando muy fuerte. Está sonando Samantha Power. Está sonando, hay un senador ahorita que es muy cercano a él. Porque ¿qué pasa? Si el Congreso, si el Senado lo controla los republicanos, él va a tener que negociar, porque acuérdate que eso tiene que ser ratificado por el Senado. Entonces, ahora, pero va a ser un factor de negociación la embajadora de Washington en las Naciones Unidas, que suena que Hillary Clinton. Sí, va a ser un factor de negociación. Todo van a ser, si el Senado es controlado por los republicanos, todo va a tener que ser negociado. Y eso es bueno Biden, hay que reconocer que él es hábil para eso. O sea, entonces va a buscar figuras más conservadoras, más de centro, que le permita, y tendrá que ceder. Entonces dirá, no vamos con los impuestos, no vamos un poco con esto, porque él va a tener que ceder algunas cosas para que se los aprueben. Entonces, él en su capacidad de negociación lo va a lograr, pero vamos a ver un gobierno menos radical, menos hacia el ala radical de izquierda, un gobierno más de centro, buscando 2 años para ver si logra conseguir esa mayoría en el Senado, pero va a haber mucha efervescencia interna dentro del partido, va a haber mucho. No te extrañes que en las primeras de cambio, en los primeros 6, 7 meses, el ala de izquierda se pelee con Biden y empiezan a pensar que no es la solución y empiecen a generar una oposición interna dentro de ese partido. Lo cierto es que hablaremos mucho el año que viene sobre esto. Hay mucha tela que cortar. Gracias, Antonio, por habernos acompañado.